Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. Bueno, entonces ustedes me indicarán. Recordarles que en este caso, ¿me escuchan bien? Qué pena, es que está como. Sí, ingeniero, sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Entonces, recordarles que, bueno, esta es una actividad grupal. Vamos a evaluar cómo ustedes se desenvuelven. Es un trabajo en grupo que hemos colocado en las anteriores clases. Lo ideal es conocer sobre un artículo que es el soporte de todo lo relacionado con la arquitectura de software, ¿sí? El nombre de la asignatura que estamos viendo en este semestre. No tienen límite de tiempo, lo ideal es evidenciar que ustedes trabajen correctamente toda esta actividad. Lo ideal es que en las intervenciones, cada persona que vaya interviniendo, tenga encendida la cámara para visualizar cómo está explicando, ¿sí? No sé si tengamos alguna duda para comenzar. Por mi parte, no sé. Ok, listo. Entonces, muchachos, el auditorio de ustedes. Ingeniero, ¿me escucha bien? Sí, ¿Me señor. están escuchando? Vale, Sí. gracias. Foundation for the Study of Software Architecture, NICE Software Architecture Group, 2021, 2. Introduction. In 1917, software design was an important point of research. These arose in response to development problems in software system, recognized in the era of 1916. The research hypothesis was separate design from implementation, which recommend special notations, techniques, and tools. The results of this investigation allowed foray into the market such as computer-aided engineering. In the decade of 1918, research changed from the software design approach to design integration, where design will have a broader context in the software process and its management. The result of this integration was that many development notation and techniques were absorbed by the implementation language. In this same decade, great advances were seen in the description and analysis of software, in the reference to formal descriptive techniques and typical notation, which allow reasoning in a more efficient way about software systems. In the 1990 decades, it is believed that it was the rise of software architecture, the development of the things. It was changed to architecture to recalls notation of coding, abstraction standards, formal trading and style. In the course of time, work has been done on the definition of software architecture. It is time to examine the field of architecture in a broader context in software process and their management in the same way to organize new techniques in the developing. The benefits that will be generated from the emergence of software architecture as a framework to scientific requirements, architecture as a technical basis for the scenes, and as
administrative basis for estimating costs and managing process, architecture as an effective basis for research, and architecture as the basis for dependency and coherence analysis. In this way, the main purpose of the article is to support the development and use of software development specification in the following support. The base for future software development research will be explained according to the article fundamentals of the software architecture study. We will begin by supporting an intuition about software architecture in the context of what established disciplines, such as hardware, network, and building architecture. We establishes the context of software architecture and provide the motivation for approach. Next, we will present a model and characterization of software architecture and software architecture styles. We then go through an easy to understand example to get some important aspect of software architecture and until the requirements for a software architecture notation. In conclusion, we will discuss into of the main benefits of our approach to software architecture by summarizing the main points present in this document and considering related work. Next. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, para continuar, hablaré sobre la sección 2 del artículo denominada Intuition, Context and Motivation. Ahora bien, en esta sección se muestran las bases que los autores tuvieron en cuenta para plantear el modelo de la arquitectura de software. Para ello, lo primero que hicieron fue desarrollar una intuición sobre la arquitectura de software y realizaron el análisis de diferentes disciplinas arquitectónicas, en donde la primera que analizaron fue la arquitectura de hardware informático, de la cual surgieron dos características importantes con las cuales realizaron una analogía con respecto a la arquitectura de software. La primera es que en la arquitectura de hardware se describe un número relativamente pequeño de elementos de diseño, mientras que en la arquitectura de software encontramos una gran cantidad de posibles elementos de diseño. Y la segunda característica es que en la arquitectura de hardware, mediante la recopilación de elementos de diseño, se puede generar una escala. Sin embargo, la de software, la escala no se consigue mediante la recopilación de los elementos de diseño, sino agregando elementos de diseño que sean diferentes y que por lo tanto sean más distintivos. Abriendo un pequeño paréntesis, pues cabe mencionar que la escala, según lo que pues encontré, es aquella que permite observar qué opción de diseño satisface mejor los requerimientos expuestos por un cliente. Bueno, ahora continuando con el tema, teniendo en cuenta lo expuesto, se menciona como conclusión que es irónico presentar la arquitectura de software en términos similares a la de hardware, debido a que se presentan pues muchas diferencias que tienen la una de la otra. Luego se encuentra el análisis de la arquitectura de red. En esta arquitectura destacaron dos puntos importantes. El primero es que en la arquitectura de red existen dos componentes esenciales que son los nodos y las conexiones. Y esto puede ser similar con la arquitectura de software en cuanto a que en la arquitectura de software se pueden establecer también dos componentes que podrían ser, por ejemplo, los procesos y las comunicaciones entre procesos. El segundo punto es que en la arquitectura de red existen pocas topologías que se deben considerar, mientras que en la arquitectura de software existe una gran variedad de topologías posibles.
Y además estas topologías por lo general no tienen un nombre específico. Ahora bien, pues las topologías es el mapa físico o lógico mediante el cual se representa la forma en la que está diseñado algo, que pues en este caso sería o bien la red o el software. Como conclusión, para este punto se menciona que el uso de la arquitectura de red como analogía para la arquitectura de software, pues no es de gran beneficio, aunque sí se puede observar los elementos arquitectónicos desde un nivel similar de abstracción. Finalmente, pues se analiza la arquitectura de edificios, de la cual se resaltan 4 puntos importantes. El primero de ellos es el de tener múltiples vistas, en donde en la arquitectura de edificios se puede identificar cuando el arquitecto diseña los planos para mostrar ciertos aspectos del edificio desde diferentes puntos de vista, como para que el cliente sepa cómo va a quedar. Y en la arquitectura de software se puede observar cuando diseñamos pues diferentes vistas del software de acuerdo con los diferentes usos que se le vaya a dar y a los usuarios que vaya a tener. El segundo punto son los estilos arquitectónicos, en el cual se definen los elementos que tendrá el diseño, lo cual sucede también en la arquitectura de software, en la cual los estilos son una forma de codificación bien definida. El tercero es la relación entre los principios de la ingeniería y el estilo arquitectónico, en donde para la estética de la construcción se debe pues ser adecuada y debe ir de la mano de los criterios de la ingeniería. Caso similar pues pasa en la arquitectura de software, pues la parte visual del software está acompañada de algunos principios de la ingeniería, dando soporte al desarrollo del software. Y finalmente se tiene en cuenta la relación entre el estilo arquitectónico y los materiales utilizados, en donde para una construcción sea, bueno, para que ésta sea visualmente atractiva, se deben elegir pues distintos materiales. Y un ejemplo expuesto por los autores para explicar este punto es que no se debe construir un rascacielos con postes y vigas de madera, pues por obvias razones. Y en la ingeniería de software esto es de gran importancia en el desarrollo, el soporte y el estilo de la arquitectura. Bueno, buenas noches. Entonces yo les voy a ya hablar sobre lo que es el modelo en la arquitectura de software. Para esto vamos a utilizar una analogía con la arquitectura tradicional de construir edificios. Pues esta tiene pues, como primero una definición que es arquitectura como el arte o ciencia de la construcción. Sin embargo, hay una segunda definición que se aplica más para la arquitectura de software, sería el concepto que es una forma o estructura unificadora o coherente. Esta se aplicaría más. En este orden de idea, la arquitectura de software sería, ahí como lo podemos ver, sería unos elementos, unas formas y unos fundamentos. En los elementos encontraríamos de 3 tipos, lo que son de procesamiento, de datos y de conexión. Todos estos se relacionan con el manejo de datos. Sin embargo, el procesamiento es lo que suministra la transformación de los elementos. Los datos es aquello que tiene la información que se quiere ser transformada. Y la conexión vendría siendo como el pegamento que mantiene unido el procesamiento y los datos. Un ejemplo muy práctico sería en un partido de waterpolo, que es como fútbol en agua. El procesamiento son los nadadores. La pelota son los datos de lo que se quiere transformar. Y el agua sería la conexión.
Ya vemos que en un partido de fútbol soccer la arquitectura es similar, tiene un procesamiento los jugadores, unos datos la pelota, pero cambiaría la conexión, ya que no sería agua, sino sería la grama. En segundo punto tenemos la forma. Esta consta de propiedades y relaciones ponderadas. Ponderadas nos indica un nivel de atención, una consideración o unas restricciones, lo cual sí sirve y es de importancia para saber el nivel o la atención de una propiedad o la relación, o la necesidad de seleccionar alternativas, es decir, la flexibilidad que da el arquitecto en algunas cosas y ya las restricciones, como decía Judy, un edificio no se puede hacer con vigas de madera. Eso ya serían las restricciones. Y permite al arquitecto distinguir entre aspectos formales o portantes y ya lo que son decorativos, que son más flexibles. Con esto, pues el arquitecto da a los diseñadores o al encargado la restricción de la elección y al tiempo da un grado de libertad. La restricción llega con la selección de elementos a emplear, ya que estos se establecen de acuerdo a los mínimos esperados por el arquitecto. Mientras tanto, lo que no está restringido por el arquitecto puede tomar cualquier forma deseada por el diseñador o implementador. Con las restricciones se establecen cómo los diferentes elementos pueden interactuar y se organizan entre sí mismos en la arquitectura. Finalmente tenemos el fundamento. Todas estas selecciones, todas estas restricciones y estos elementos deben tener una razón o una motivación de ser. La justificación, pues para la arquitectura de edificios, pues es por un lado la estética y la resistencia de estos. Y en la arquitectura de software, pues ya tenemos como fundamento todo lo que son los requerimientos funcionales y no funcionales. A continuación, mi compañero les hablará algo del estilo. Bien, el estilo arquitectónico pues es un conjunto de reglas de diseño que identifica las clases de componentes y conectores que se pueden utilizar. Esto es pues para componer el sistema o subsistemas en dado caso, junto con las restricciones locales o globales de forma en que la composición se lleve a cabo. Los componentes de un sistema que son encapsulados indican la forma de empaquetado y la forma en que interactúan con otros componentes. Y los conectores, los procesos interactúan por medio de protocolos que son para transferir un mensaje por flujo de datos. Entonces tenemos que el estilo arquitectónico es eso, se abstrae de elementos y aspectos formales de varias arquitecturas específicas. Y lo importante del estilo arquitectónico es que encapsula decisiones importantes sobre elementos arquitectónicos y enfatiza limitaciones importantes sobre los elementos y sus relaciones. Lo útil es que podemos usarlo tanto para restringir la arquitectura como para coordinar los arquitectos colaboradores. Además que el estilo encarna estas decisiones que sufren erosión y derivan de un énfasis en el estilo como una restricción en la arquitectura que proporciona una visibilidad a ciertos aspectos. De este modo, pues, las violaciones de esos aspectos y la insensibilidad a ellos será más obvia. Un estilo, pues, describe una clase de arquitectura o piezas de la misma. Además, los estilos se pueden reutilizar en situaciones semejantes en el futuro. Y desde que surgió la arquitectura de software, se generalizó la arquitectura cliente-servidor. Posteriormente se entró en un auge de arquitecturas en capas y basadas en componentes. Más recientemente se llevaba a recursos y servicios. Cada estilo describe una categoría de sistemas que incluye primeramente un conjunto de componentes
los cuales son una base de datos o módulos de cómputo que realizan una función requerida en el sistema. También un conjunto de conectores, que esto nos permite la comunicación, la coordinación como la cooperación entre dichos componentes, y también unas restricciones. Estas restricciones definen cómo se integran los componentes para fomentar el sistema. Y por último, un modelo semántico, que esto lo que nos permite es que un diseñador entienda las propiedades generales del sistema al analizar y las propiedades conocidas de sus partes. Ok. Entonces, bueno, aquí para resumir, hay unos puntos de vista, como los que mencionaba Judy anteriormente, importantes para la arquitectura de software que van ligados a los elementos, lo que es procesamiento, datos y conexiones. Desde cada punto de vista se van a tener enfoque en algunos elementos. Por ejemplo, si queremos analizar una vista del proceso, el énfasis sería el flujo de los datos a través de los elementos y algo con relación con las conexiones. Pero si queremos una vista del proceso de datos, el énfasis está en el flujo del procesamiento. Y con menos énfasis ya lo que tiene que ver con las conexiones. La ingeniería de software y la arquitectura de software toman muchos enfoques ligados a lo que son los objetos o datos, pero el documento nos recomienda siempre tener las tres pistas necesarias a nivel arquitectónico. Por último, pues nos diría como los argumentos, que serían, hay algunas propiedades que distinguen un estado de los datos de otro, y esas propiedades son el resultado de alguna transformación producida por algún elemento de procesamiento. Para concluir con este tema, pues estos puntos de vista están entrelazados, es decir, que cada uno depende del otro, para que algunas de las características de procesamiento a nivel arquitectónico, para esto necesitamos que las tres vistas y la capacidad de moverse sea libre y fácil entre ellos. Se utiliza la dicotomía de proceso. Qué pena, soy yo, pero o se congeló la imagen y el sonido. Se congeló. Sí, pues David ya está terminando lo que es todo lo de la interdependencia de procesos, datos y conexión, que además, lo que él decía, están ligadas unas a otras, pero asimismo tienen cada una su pequeña dependencia. Eh, ya se me había sido. Judy, puedes pasar la diapositiva, por favor. Bueno, pasando a la parte del compilador multifásico. Este es un estilo de arquitectura de software que es muy importante en la ingeniería de software. Y es básicamente el estilo de arquitectura de software en el que se espera que cada ingeniero de software haya recibido una formación bastante dura, bastante exhaustiva. Este modelo de compilador consta de 5 fases que vienen siendo el análisis léxico, el análisis sintáctico, análisis semántico, la optimización y la generación de código.
Estas fases conducen a elementos arquitectónicos y estos elementos arquitectónicos conducen a su vez a elementos de procesamiento y elementos de datos como son caracteres, tokens, frases correlacionadas, frases anotadas y código de objeto. La parte del análisis léxico, que es la primera parte, actúa sobre los caracteres de un texto fuente y este produce tokens. Estos tokens se van al análisis sintáctico, bueno, se realiza el análisis y este produce frases que pueden ser frases de definición o frases de uso. La parte del análisis semántico correlaciona estas frases de uso con las frases de definición. Es decir, que cada uso de un elemento de programa, como un identificador, está asociado con la definición de ese elemento, lo que da como resultado frases correlacionadas. Esta parte, bueno, un ejemplo así como como para que lo entendamos nosotros, es como tener una variable A que no está definida, es decir, no sabemos si es entera, varchar, char, bueno. Entonces es necesaria como darle una definición, un entero a esa variable. Pues es algo similar así en este caso. Correlaciona las frases y es como para darles un sentido. Seguimos con la optimización. Esta produce anotaciones en las frases correlacionadas que sirven como a la hora de la generación del código objeto. Sin embargo, pues no son este modelo dice que no es, aparte de la optimización, no es algo obligatorio, es algo opcional, pero sin embargo, pues como lo dije anteriormente, a la hora de generar el código, sí es como de ayuda a tener estas anotaciones. Este modelo en ninguna parte especifica los elementos de conexión, pero no quiere decir que no sean relevantes. De hecho, la elección de los elementos de conexión que se utilicen en este modelo van a tener un gran impacto en la arquitectura resultante. Y dentro de estos compiladores multifásicos encontramos como dos más importantes, dos que destacan. El primero es un compilador organizado secuencialmente, y el segundo es un compilador que se organiza como un conjunto de procesos paralelos conectados por una representación interna compartida, que pues a continuación ya la explicarán mis compañeros. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, la arquitectura secuencial. La arquitectura secuencial, si hay un archivo compilador, entonces es una lectura de multifase. ¿Qué queremos decir con esto? Es una secuencia en la que va de una fase inicial hasta culminar su finalización. Algo que comienza, pero pasa por elementos, datos o directamente relacionados mientras de un procedimiento en base de otro. Estos elementos tienen una conexión llamada procedimientos o parámetros. ¿En qué consiste? Que cada vez que se renueva un token, puede incluir una estructura o un identificador en las tablas o en los nombres de las frases perfectas, que vienen organizadas en una sintaxis abstracta, es decir, como un árbol, con el procedimiento o la optimización de cada uno de la arquitectura secuencial. Bueno, la arquitectura secuencial no necesita proporcionar o optimizar como tal la vista de los datos. Quiere decir que esto es creado y transformado mediante un flujo a través del mismo sistema. Esta vista es orientada mediante aplicaciones con propiedades que describen cada una de las estructuras de los datos. En cada uno de los procesos podemos controlar los efectos de cada una de la estructura e inclusive ayudar a la necesidad de procesar y lograr el objetivo. Dentro de la misma sintaxis tenemos, por ejemplo, una aplicación O, que es la simplificada, que son las propiedades orientadas, que serían que tienen los tokens, tienen todas las frases o son correlacionadas. Listo. Uno de estos es impredecible, ya que todas las propiedades orientadas son aplicaciones que van asociadas mediante a una frase de la misma correlacionada.
Esto quiere decir que cada una de las aplicaciones tiene una estructura de datos y un procesamiento. Un ejemplo muy claro que podemos tomar en la arquitectura secuencial es, digamos, una máquina. ¿A qué me refiero con una máquina? Una CPU. Tiene un dispositivo de entrada. La máquina tiene un dispositivo de salida, una orden o un método de etapas para lograr la finalidad. Enseguida mi compañera Daniela continuará. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Listo. Entonces, un ejemplo básico para entender el proceso paralelo es, pues, digamos, tenemos un compilador en el cual, pues, el rendimiento es de gran importancia para el trabajo. Para ello, pues, se optimiza la velocidad tanto como sea posible. Para poder dar una mejor solución a la problemática, se puede usar una arquitectura que trate los elementos de procesamiento como procesos independientes. Y estos, pues, sean impulsados por una representación interna. Bueno, en la imagen que tenemos en la pantalla nos muestra un proceso parcial de la arquitectura. Allí, pues, muestra las relaciones entre la representación interna, el lexer, el analizador sintáctico, perdón, y el semántico. En la imagen podemos evidenciar que, pues, varios factores afectan la representación interna al mismo tiempo, pues esto lo realizan simultáneamente. Esto implica, pues, que las propiedades orientadas a la aplicación deben proporcionar coordinación y sincronización entre todos los elementos de procesamiento. Podemos observar que, bueno, el lexer trabaja de manera que, bueno, él está vacío y le llega un carácter y entra el carácter al lexer. El lexer lo genera como un token y, bueno, al momento del lexer enviar el token a la representación interna, este lo elimina, quedando nuevamente vacío. El analizador, entonces, recibe... bueno, el analizador está vacío, en este caso sin frases. Entonces recibe un token que lleva una frase, ese token lleva una frase. El analizador elimina el token, luego vuelve a recibir un token que lleva una frase. El analizador elimina el token y deja las frases, deja solo las frases y las devuelve a la representación interna. Bueno, el semántico representa, bueno, él está vacío, entonces recibe la frase que vota el analizador más una frase correlacionada. Él elimina las frases, el semántico va eliminando las frases, recibe luego otra frase que lleva entre ellos una frase correlacionada, elimina la frase y va dejando solo las frases correlacionadas, que estas van siendo procesadas y van siendo archivadas, guardadas, van sumando. Bueno, las interrelaciones entre las diversas propiedades deben describirse, pues, explícitamente. Esto debido, pues, que al comportamiento paralelo de los elementos de procesamiento deben hacerse descripciones en las cuales existen una serie de notaciones que, pues, dan las rutas paralelas para que estas expresiones sean restringidas, y entre ellos trabajan mucho las redes de Petri. Bueno, la capacidad de la relación de las arquitecturas es un aspecto muy importante, bueno, en el procesamiento del software, ya que ambas arquitecturas capturan una parte de la relación y, pues, estas se pueden evidenciar entre las propiedades de las diferentes arquitecturas. Las correlaciones indican puntos comunes de procesamiento. Esto lleva, pues, a una mejor comprensión de la realización, pues, de los elementos que están en el procesamiento. Bueno, la forma de la arquitectura de los elementos de procesamiento es un poco compleja, pues, ya que hay varias propiedades orientadas a las aplicaciones y estas propiedades, pues, requieren una notación más concreta para expresarlas. Y, bueno, se pueden manejar las interdependencias de vista de procesamiento. Pues estas pueden llegar a ser más complejas y, bueno, pues, para ello,
pues trabaja la arquitectura, pues para que sea más manejable, o pues al momento de que se van a trabajar, sean más correlacionados con el pues, con los trabajos que se están realizando. A continuación, pues mis compañeros van a comentar sobre algunos beneficios derivados de la arquitectura de software. Algunas ventajas derivadas de la arquitectura de software. Bueno, anteriormente hemos mencionado que el uso de la arquitectura de software es el contexto de los requisitos y el diseño. La arquitectura de software busca pues, satisfacer los requisitos del sistema y proporcionar la base técnica y administrativa para el diseño y la implementación del sistema. Hay dos beneficios adicionales, bueno, los cuales son el análisis y las especificaciones de la arquitectura de software. Entonces, en el número 1 tenemos arquitectura de análisis del software. Además de proporcionar pues, la documentación clara y precisa, el propósito principal es proporcionar análisis automatizados de los documentos y exponer diversos tipos de problemas pues que de otro modo no se podrían o no se detectarían. Hay dos categorías principales, el análisis de coherencia y análisis de dependencia. La coherencia se produce en varias dimensiones: coherencia dentro de la arquitectura de los estilos arquitectónicos, coherencia de la arquitectura con los requisitos y coherencia del diseño de la arquitectura. Por lo tanto, queremos proporcionar y respaldar al menos los siguientes tipos de análisis: coherencia de las limitaciones, estilos arquitectónicos, satisfacción arquitectónico por parte de la arquitectura, establecimiento de dependencias entre arquitectura y diseño, y arquitectura y requisitos, y determinación de las implicaciones de los cambios en la arquitectura o estilo. Sigue, compañera. Good evening. Next, I will explain the 5th chapter of the research article related architecture and problems use and reusing, o arquitectura y problemas de uso y reutilización. Un aspecto importante para mejorar la productividad de los diseñadores y programadores es el de ser capaz de aprovechar los esfuerzos de otros. Esto quiere decir usando y reutilizando los componentes dentro de un sistema. El enfoque principal del que se hablaba dentro del artículo o de la arquitectura es la identificación de propiedades y relaciones importantes o limitaciones existentes sobre los tipos de componentes que son necesarios para la arquitectura. El diseño y la implementación de un sistema ya nombrados anteriormente por mi compañero. Las diversas partes del software implementado previamente se pueden separar para seleccionar siempre lo que es útil y lo que no lo es. Un ejemplo de esto es el diseño de un componente dentro de un sistema que puede tener las limitaciones arquitectónicas adecuadas para satisfacer un elemento arquitectónico particular, pero a su vez la implementación sigue restringida con otras limitaciones que se encuentran al avanzar dentro del sistema. Una lección importante sobre la reutilización de componentes es que cuando se especifica el uso de componentes o dentro de los mismos, ellos son restringidos. A nivel de implementación suele ser demasiado tardía porque los elementos de implementación a menudo incorporan demasiadas restricciones, lo cual puede llevar al desarrollo a un nivel diferente. Igualmente se modificará la ruta de solución válida, pero que resulta al final dentro del sistema en una mayor reutilización de los componentes. A
a continuación el capítulo 6 con mi compañera. Conclusions. Through Revelan, people have started looking at software architecture. They are Schwenken, Shadman, and Sharp. Schwenken defines architecture as a permitted set connection between components. Although in the article it mentioned that is computer architecture, there is much more than simple components and connections. Shadman used the metaphor of the architecture of buildings to advance in the constructions of an architecture for information systems. The architect is the mediator between the user and the buildings of the system. This approach differs from the article in the sense that Shadman proposes a specific architecture for a specific application domain, while the article attempts to define the philosophical foundation of the discipline, to determine a notation to express the specification of the various architectural documents, and to determine how it is they can use these documents in an automated way. Shaw takes a more paper-based approach, handling the point of view of programming language design and structuring components class, composing methods, and shipments from a wide variety of systems. The authors have dedicated multiple efforts in recent years to improve the software process associated with large and complex systems, coming to believe that software architecture plays an important role, but has been underused and underdeveloped. And intuition and context for software architecture and architecture style began to be established. A software architecture model has been formulated that emphasizes the architectural elements of data, processes, and connections. It lists their relationships and properties and captures the limitation in their realization. In addition, he began to delineate the technical characteristics of architectural descriptions and in infrastructure. This establishes a direction for future research that should establish the premise of software architecture. Next. These are the references that we have used for the presentation. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. Excellent job. Congratulations, guys. Nada, muy bien, muy bien. Excelente el ejercicio. Nada. No sé si tengan algo más que mostrar. Creo que debemos quedar en una actividad. No sé si la van a realizar o dejamos solo así. La actividad de, ¿cómo era? Dinámica. Es que, bueno, yo no recuerdo que tu merced nos haya dicho de realizar una actividad. Sí, ingeniero, la verdad su merced nunca nos nombró la actividad. Pues en la llamada que tuvimos, pues su merced sí me la nombró, pero no supe a lo que se refería, porque en la clase no la mencionó. Ok, listo. Listo, muchachos. Entonces, bueno, excelente. Excelente esta actividad. Demuestra, o bueno, lo que se quiere hacer con esto, no sé si de pronto a ustedes les sucede, es normalmente el trabajo en equipos y en equipos grandes es difícil. Normalmente esto sucede
cuando nosotros estamos haciendo parte y más de un equipo de desarrollo de software. ¿Sí? Entonces, esa era, digamos, uno, conocer los aspectos fundamentales de todo lo relacionado con la arquitectura de software. Si ustedes se evidencian en todo el proceso que se adelantó, en toda la actividad que se hizo de ese artículo, todo es, digamos, bastante viejo en el sentido de las referencias, ¿sí? Miremos la fecha, más o menos son del año 70, ese artículo. Entonces, y todavía son procesos que se mantienen vigentes. Año 2021, 3 décadas y más, ¿cierto? 3 décadas y más que han pasado, pero todavía no se ha logrado desvirtuar los preceptos que estos dos señores pudieron determinar ante, digamos, ante una problemática, porque en sí, todo esto sucedió a partir de esa crisis del software donde todavía se presenta, donde todavía se evidencia en estos aspectos software sin calidad o software bajo en calidad, software que no cumple las necesidades, software que no se adapta al sistema, y tenemos ejemplos muchísimos en toda nuestra, digamos, en toda nuestro trasegar, en nuestras actividades y demás. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Uno, el trabajo en equipo, una actividad que estábamos abordando hoy. Dos, conocer esos fundamentos, de dónde proviene todo lo relacionado con la arquitectura de software, conceptos claves que vamos a estar adelantando, ¿sí? Y uno de los conceptos claves que ustedes van a encontrar en todo esto es la calidad. Lo que pretende o lo que indica la arquitectura de software es mejorar, implementar procesos de calidad adecuados para que el software no sea un problema, sino sea una solución, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. No sé si tengamos dudas, preguntas o inquietudes al respecto. Por mi parte, no. No, señorita. No, señor. Ok. Listo. Entonces, muchachos, muchas gracias. Ahora continuamos con el parcial. ¿Listos? Un silencio sepulcral. Bueno, muchachos, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos en 8 días en nuestra clase. Ay, Sí, vieron pues. el Todos Nadie dijo nada. Yo estaba abriendo los apuntes, yo dije, no, esos de los apuntes. Sí, ya listos para el matadero. No ven las actividades evaluativas, ¿sí? Ustedes no les prestan atención a las actividades evaluativas. No, recordemos que solo tenemos un parcial. Un parcial que es al final de corte. ¿Listo? Gracias. ¿Al profesor que no hay parcial? No. Listo, muchachos. Muchas Fernando gracias. sí quería parcial. Hágaselo solo a Fernando en él. Solo a Fernando, listo. Ya lo habilitamos. No mentiras. Feliz noche. Que estén muy bien, muchachos. Nos vemos en 8 días. Pero ingeniero, Gracias, Inge, feliz noche. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Feliz noche. Que descansen, que estén bien.